Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. Semana a semana tratamos en nuestro programa diferentes aspectos vinculados al consumo. Nos preocupamos por conocer nuestros derechos, nos preocupamos por saber cómo hacerlos valer, cuáles son los organismos, cómo acceder a la justicia, cómo deben interpretarse esas normas. Pero también es importante que prestemos atención en la manera en que consumimos. ¿Qué compromiso tenemos, si es que lo tenemos, con el ambiente? Si lo estamos haciendo responsablemente. Desde ese punto de vista, conceptos como consumo sustentable, ciudadanía ambiental, ecología, se fueron acuñando en relación al compromiso que debemos tener como consumidores en relación al medio en el cual nos desenvolvemos. Hoy vamos a tratar esta temática tan central que tiene que ver con nosotros y con las futuras generaciones, para lo cual invitamos al doctor Guillermo Marchesi, que es especialista en Derecho Ambiental y que nos honra con su presencia para profundizar estas temáticas. Aprovecho, como lo hacemos semanalmente, para invitarlos a visitarnos a nuestros medios de comunicación que permanecen vigentes mientras no estamos en el aire, nuestra página en Facebook, nuestra página web, consumorespeto.com.ar, y hágalo también, si es de su interés, a través de nuestro email, que es info@consumorespeto.com.ar. Háganos saber, como lo hacemos siempre, está la invitación abierta, sus sugerencias, sus críticas, sus propuestas, para tratar de mejorar nuestra propuesta semanal. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un concho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí, Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Guillermo, a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. El placer es mío. Bueno, y además, para reafirmar nuestro compromiso federal, ahora igual lo vamos a anunciar en la presentación, vos venís a visitarnos de Bahía Blanca, así que también nos permite no solo tu visión de especialista en derecho ambiental, sino también una perspectiva también desde otros sitios del país, ¿no? Muchas veces se cuentan los temas desde Buenos Aires y la Argentina evidentemente es mucho más que eso. Y nos interesa también que todos conozcamos acerca de todos los rincones de la República. Estamos, decíamos recién, con Guillermo Marchesi, que es abogado, es especialista en Derecho Ambiental, es docente de la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, es docente de Derecho Ambiental y Recursos Naturales en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca e integra también el comité académico de la Fundación Expoterra, sobre la cual ahora te vamos a preguntar un poquito. Pero contanos un poco para conocimiento de todos los que tenemos mucho interés en esta cuestión, ¿qué es el derecho ambiental, si se puede sintetizar, y cuál es su relevancia, su importancia? Mira, el derecho ambiental, básicamente, y en términos quizás jurídicos, sería una parte del derecho, una rama del derecho que lo que hace es analizar las conductas, tanto públicas o privadas, relacionadas con el uso de los recursos naturales y la protección del ambiente. Eso en términos jurídicos, si vos querés. La verdad es que el derecho ambiental ha pasado a ser bastante más que eso. Es decir, el derecho ambiental contiene un conjunto de regulaciones que hacen a nuestra vida diaria. Es decir, desde el propio momento en que nosotros realizamos determinadas actividades, esas actividades tienen impacto con el ambiente y necesariamente deben estar reguladas
porque hay sobradas muestras de que el ambiente está sufriendo un deterioro. En función de eso, el derecho lo que hace es regular ese tipo de actividades con el objeto de, al menos, si no disminuir, por lo menos hacer una relación un poco más equitativa. Y contame, digamos, a medida que las comparaciones son odiosas, pero para, si se me permite, chusmear un poco cómo estamos en el contexto de las naciones. ¿Cómo está Argentina comparativamente en su desarrollo normativo? Y también agregaría en la aplicación práctica, porque muchas veces tenemos grandes cuerpos normativos que la gente no percibe que se traduzcan en hechos concretos, ¿no? Sí, es perfecta la observación. Argentina tiene a nivel normativo gran cantidad de leyes que regulan distintas cuestiones, desde utilización de recursos naturales, desde actividades relacionadas, por ejemplo, con la actividad industrial y la generación de residuos y la utilización del recurso. Es decir, en términos normativos tenemos mucha cantidad de leyes, mucha cantidad de normas. El punto es que la mayor cantidad de normas no te asegura siempre la efectividad en la protección del recurso. Y entonces muchas veces te encontrás con situaciones en que para una determinada actividad o para una determinada cuestión tenés superposición de normas que finalmente lo que hace es confundir un poco a aquel que las tiene que cumplir, porque atrás de esa norma viene una autoridad de aplicación. Entonces, si vos para cada una de esas actividades tenés varias autoridades de aplicación interviniendo, muchas veces la cuestión se hace compleja para aquel que las debe cumplir. Pero en términos de volumen normativo, la Argentina tiene un buen paquete de leyes, en algunos casos bastante innovadoras, que hacen un poco que Argentina sea punta en la región. ¿Y en lo práctico estamos más o menos bien? Y en lo práctico tiene las deficiencias de los países, incluso de la región, es decir, muchas veces las cosas funcionan a partir de la presión que hay que ejercer y no de la voluntad propia o espontánea de aquel que debe cumplir las normas. Es decir, que y eso está traducido muchas veces en la cantidad de juicios que hay en función de que las normas no se cumplen. Hemos tenido un grado de evolución desde hace 20, 25 años a esta parte, hay un mayor grado de cumplimiento, eso es innegable, pero queda un camino importante por recorrer todavía. Vos hablás de juicios y me hace pensar que también es cierto que hay en los últimos años precedentes jurisprudenciales, inclusive del más alto nivel, que abren una luz de esperanza, ¿no? En el sentido que algunas cuestiones no pasan desapercibidas. Mirá, siempre digo, sobre todo cuando en las clases doy algunos de los temas relacionados con jurisprudencia, que tenemos una corte, gracias a Dios, una corte de la Nación de las denominadas Cortes Verdes, es decir, que tiene en su agenda política un claro tinte de protección de derechos colectivos relacionados con cuestiones ambientales. Y la verdad es que el modelo o el formato que está tallando la Corte en los procesos ambientales es un modelo líder en la región. Causas como la causa Mendoza por contaminación del riachuelo, la causa Salas por desmonte de bosques nativos en Saltas, son causas que se estudian a nivel mundial porque marcan o delimitan procesos innovadores respecto de protección ambiental. Es decir, en el ámbito judicial hemos tenido un ostensible avance en cuanto a tener mayor cantidad de sentencias protectorias del ambiente que hacen un buen uso de la normativa, es decir, una buena aplicación de la normativa ambiental, y eso se ve a diario. Innumerable cantidad de fallos están saliendo, tanto de las instancias superiores como de primera instancia, con temas ambientales. Es decir, la temática se ha instalado en los juzgados y en las cámaras, y esto me parece que es auspicioso. Es bueno, muy auspicioso. Sí, muy auspicioso. Y bueno, compartirlo con la gente. Y contanos un poco de Expoterra. Expoterra es una fundación la cual me toca formar parte del comité académico, que básicamente es un espacio tendiente a la divulgación de principios y de
buenas prácticas ambientales. Estamos publicando en este momento en pantalla el site para que la gente lo pueda visitar. Bueno, ahí en nuestra página web van a encontrar información de variada índole, es decir, información general relacionada a acciones que se van desarrollando en el mundo en términos de protección ambiental, en términos de recursos, y también tenemos un link dentro de la página del Instituto del Derecho por un Planeta Verde, que también lo integro y que es un instituto más jurídico y académico, que lo que hacemos es divulgar cuestiones jurídicas relacionadas con temas ambientales, y en la Fundación lo que pretendemos es esto, aportar ideas con el objeto de dejarlas para las generaciones que vienen. Ese es el postulado. En función de eso hay una reunión de académicos, de científicos, hay un comité artístico, y lo hacemos todo a partir de realización de eventos que pueden ser culturales, que pueden ser técnicos o jurídicos, y divulgamos cuestiones relacionadas con protección ambiental. Invitamos a que la gente se sume. Tenemos varios canales, como tenés vos en tu programa, nosotros también tenemos los nuestros, que es nuestra página, nuestro Facebook, nuestro Twitter, es decir, todo lo van a encontrar en la página y los invitamos a sumarse. Está hecha la invitación. Guillermo, contanos un poco, digamos, para pensar, para podernos figurar acerca de cuestiones prácticas del consumo sustentable, el consumo responsable. Digamos, la población mundial aumenta, todo el mundo quiere vivir mejor, acceder, además el sistema de alguna forma también propende a que uno quiera cada vez consumir más y mejor. Digamos, ¿esto es compatible, digamos, con el cuidado del ambiente? ¿Hay forma de hacerlo responsablemente? Digamos, primero una reflexión, ¿no?, al respecto. Sí, ¿no? Mirá, básicamente yo cuando me pongo a pensar en el consumo sustentable, pienso quizás en dos tipos o tres de consumidores, porque básicamente podemos enfocarlo desde el consumidor individual, desde vos, yo, las personas, en su actividad diaria, y entonces a partir de eso podemos pensar en determinadas acciones que nos llevan a realizar un mejor consumo, un consumo más amigable con las normas y con las actividades de protección del ambiente. Y después tenés también un consumo sustentable por ahí a niveles un poco más amplios, es decir, una industria puede realizar un consumo sustentable, puede realizar su actividad haciendo consumo sustentable. Y para cada una de estas personas hay como acciones direccionadas tendientes a llevarlos a ese consumo. Para una persona individual, bueno, empezar a pensar en la utilización de los recursos de manera mucho más consciente, la separación de residuos, por ejemplo, que es una medida muy interesante con objetivos bien claros. Y respecto de las industrias como consumidores, por ejemplo, empezar a pensar en políticas de incentivos para que las industrias hagan la famosa transferencia de tecnología y utilicen tecnología más limpia, que consuma menos recursos, y finalmente eso hace la compensación, es decir, no se altera nuestra calidad de vida por elegir consumir responsablemente. Me parece que ese debiera ser el mensaje, que muchas veces, si no es claro, esa ambigüedad genera hasta algunos temores. También creo que hay, no sé si es una fantasía o no, pero que la gente tiene la percepción como que los productos que tienen un mayor compromiso con el ambiente son más caros. ¿Hay algo de eso? Es decir, depende, digamos, decir, asumo un costo mayor por mi compromiso ambiental. Esto también tendrá que ver con el hecho de que estén desalentados los otros. Es decir, ¿cuáles son las claves un poco, no? Sí, en realidad, al menos en esta primera instancia y en nuestro país, pareciera como que hay una tendencia a que esos productos, que en algunos casos son orgánicos o que en otros casos utilizan materias primas orgánicas, parecieran que tienen una diferencia en el valor que los hacen más caros. Y esto me parece que tiene que ver también con un desarrollo de políticas públicas, es decir, si para producir esos productos se requiere de un costo adicional, probablemente a través de programas, y nosotros lo que pretendemos es que finalmente esos sean los productos que se instalen, a través de programas de políticas públicas, incentivar y compensar esas diferencias para que no sean trasladadas en los precios. Es decir que
En alguna instancia yo noto que puede haber algún tipo de diferencia en cuanto a que es un poco más caro, pero bueno, son cuestiones que pueden ser compensadas, se me ocurre desde el lado de la regulación del Estado en ese aspecto. Me parece que sin dudas el Estado tiene que tener una fuerte presencia en este tipo de cuestiones, que son cuestiones que finalmente inciden a toda la población. Y pensemos, digamos, que somos todos consumidores responsables, que estamos comprometidos con el ambiente, entonces queremos empezar a actuar en lo concreto. ¿Existe símbolos internacionales, alguna identificación que nos permita, digamos, identificar los productos que tienen ese compromiso ambiental, es decir, sellos verdes, que nos puedas por lo menos dar algún ejemplo, una orientación? Sí, mira, la verdad debo decirte que la cuestión del ecoetiquetado no ha sido algo demasiado difundido en nuestro país, y sí, por ejemplo, en la Unión Europea. La Unión Europea tiene un sistema de ecoetiquetado. Después podemos analizar cuáles han sido las verdaderas razones, pero finalmente tienen un ecoetiquetado bastante más claro, y hay normativa de la Unión Europea, directrices de la Unión Europea bien específicas respecto de la utilización y la diferenciación. En nuestro país no se ha dado de manera definitiva, aunque uno puede observar en las etiquetas de los productos muchas veces la composición y buscar las composiciones que sean, claramente deben decirlo, que sean, por ejemplo, cuando se utilizan, que consten en esas etiquetas, cuando se utilizan productos orgánicos, productos que no son genéticamente modificados y demás. Lo que pasa es que entramos en un terreno un poco complejo desde ese lado, si nosotros pensamos cuál es nuestra matriz en temas de agricultura. Claro. Y entonces a partir de ahí, por ahí podemos encontrar alguna colisión. Y por eso digo que el tema de las ecoetiquetas ha tenido alguna resistencia, incluso hasta recuerdo algunas causas jurisprudenciales relacionadas con la exigencia de las etiquetas diferenciadoras. Es una falencia que todavía me parece que tenemos, es decir, no está tan disponible para el consumidor la posibilidad de observar la composición o no de cada producto. Muchas veces aparece muy chiquitito claro. Y uno tiene que descifrarlo y entonces eso hace que finalmente esa información no sea todo lo accesible que queremos que sea. O podríamos aprovechar utilizando el lenguaje ambiental, que en ese aspecto estamos verdes. Estamos verdes. Así que... Exactamente, sí, estamos todavía con alguna deuda al respecto, que me parece que todo forma parte de un proceso que lleva un poco más de tiempo, que en nuestro país se va por ese camino. Hay interesantes proyectos, incluso que provienen del Ejecutivo. La Secretaría de Ambiente de Nación ha presentado proyectos, pero bueno, todavía nos falta recorrer un camino al respecto. Bueno, el tema es andar en esa dirección. Y en realidad con esta cuestión de los etiquetados se me ocurre un aspecto que se relaciona también mucho con el derecho del consumidor, casi una visión opuesta o una perspectiva opuesta a la pregunta que te formulaba, que tiene que ver con si el tema verde no es utilizado a veces por algunos proveedores para engañar, y cómo poder un poco discernir cuando se trata realmente de un producto que está comprometido con el ambiente, de un aprovechador que bajo el pretexto del compromiso ambiental termina... Mirá, Javier, a mí me parece que hay dos cuestiones a tener en cuenta, y que una probablemente tenga más que ver con la normativa general y a su vez específica que se aplica al consumo, es decir, la publicidad engañosa, la información engañosa está expresamente contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor, y ante esta cuestión cualquiera que pueda comprobar que hay una información engañosa puede demandar la aplicación del articulado que surge de la ley. Pero por otro lado, para que el ecoetiquetado o estas etiquetas verdes, o al menos estas etiquetas de información, funcionen de correcta manera, los productos deben ser auditados y certificados, es decir, debería haber organismos de certificación de que la información en la producción de la materia de los alimentos y del producto que se pone a la venta sea realmente la que se está brindando. En Europa ocurre esto, es decir,
las ecoetiquetas y el contenido está certificado por entes o por organizaciones especialmente habilitadas por la Unión. Y entonces esto da una suerte de seguridad para aquella persona que elige un producto porque supuestamente su composición va a ser menos dañina o con menos impacto al ambiente, pero que realmente no lo estén engañando. Es decir, entonces ese es el contrapeso o la balanza se equilibra de esa manera. ¿Y estos son organismos públicos o comunitarios? Sí. ¿Y en Argentina no existen o no están muy activos? Digamos, atento a que la situación está todavía al menos inconclusa en este aspecto. Hay algunas certificadoras privadas, pero habilitadas por el Estado, que realizan determinadas certificaciones en función de... Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en todo aquello que tiene que ver con mecanismos de desarrollo limpios, que son más bien la suerte de etiqueta verde que utilizan las empresas en sus desarrollos. Bueno, en nuestro país hay algunas certificadoras específicas, especialmente habilitadas por el Estado, que lo que hacen es certificar estos mecanismos de desarrollo limpios. Ese mismo formato debiera darse para la cuestión de las etiquetas de información, por ejemplo, en productos alimentarios, que hoy la verdad es que, al menos desde mi conocimiento, yo no he visto demasiado, no las conozco, no conozco que estén en el mercado. Bien. Contame en pocos segundos, sabés que el tiempo es tirano en la televisión, lo que para vos serían los desafíos pendientes, ¿no? En el ámbito de la sociedad, en la justicia, ¿no? Mira, dentro de la justicia, yo creo que el mayor desafío que hay hoy en temas ambientales es esta cosa de que las sentencias que se dicten en las causas sean efectivas y aparte arrimen realmente soluciones. Muchas veces nosotros vemos sentencias impecables pero que son de imposible cumplimiento. Claro. Entonces, la verdad es que el equilibrio entre la sentencia efectiva pero que el cumplimiento sea real y sea posible es un desafío. Es un desafío que le impone a los operadores del derecho trabajar en pos de agudizar el ingenio en las soluciones. Entonces me parece que ese es un tema pendiente. Insisto, muchas veces nos encontramos con sentencias magistrales, pero cuando vamos a la faz del cumplimiento, muchas veces se complica ese cumplimiento. Y en términos de la sociedad, me parece que definitivamente necesitamos una sociedad más responsable en el consumo, y esto hace a que cada uno de nosotros en nuestra actividad diaria podamos hacer pequeñas acciones que contribuyan. Insisto, el tema de la basura, por ejemplo, o el tema de los residuos sólidos urbanos es un tema interesantísimo. Esta cosa de separar en origen, separar lo orgánico de lo inorgánico, esa cosa tan simple, genera un montón de beneficios, porque es mucho menos la basura que se entierra, porque con la inorgánica se realiza una actividad muy interesante de reciclado. Es decir, son pequeñas acciones que contribuyen de manera interesante. Bueno, te agradecemos muchísimo una vez más habernos acompañado. Y bueno, con este mensaje final de Guillermo, invitarnos a ser consumidores más responsables, los esperamos en la emisión de la semana que viene. Nos estamos viendo. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul.
Para mí, Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí, Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.